hermosa tarde acá que estamos mirando desde el piso 19 de Radio 1000. Realmente estoy encantada de volver a estar con ustedes en contacto con mi querida audiencia. Acá estamos con Paloma Filártiga. Soy la doctora Yamile Aguada, doctora en psicología y licenciada en teología. Y esta tarde vamos a estar hablando acerca de un tema que nos toca, creo que a todos en alguna medida y en algún momento de nuestras vidas. El estrés, la ansiedad y los temores. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Así que traigan sus pororós, preparen su matecito y vamos a estar charlando. Pueden enviar sus mensajes al número ahora que Paloma les va a leer. Buenas tardes. El número al que pueden enviar sus mensajes, sean comentarios, preguntas, es el número 0994-674-000. Vamos a estar escuchando. Vamos a estar respondiendo los mensajes. El tema de la ansiedad, creo que es un mal de nuestro tiempo. La ansiedad y depresión son las mayores causas de consulta psicológicas y psiquiátricas. Y nosotros en Paraguay, por más que no vivamos un ritmo todavía frenético, como sería, por ejemplo, países como Estados Unidos, tenemos un alto nivel de estrés, ansiedad. Y también muchas veces se combina con depresión. Pero la depresión vamos a dejar para otro día, otro tema. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que distingan qué es lo que pasa, cómo es el proceso de la ansiedad. Bueno, imagínense una escena, una casa. En una casa ahí viven dos hermanos. Cada uno de ellos está en su habitación. Son las 2:30 de la madrugada. En una habitación duerme, vamos a decirle, Juancito, y en la otra habitación está Josecito, durmiendo tranquilamente. 2:30 de la madrugada y de repente, ¡paz! Un ruido fuerte se escucha en la casa. Se despiertan ambos de golpe. Y Juancito piensa, ¡ay, ese perro y otra vez, ese Chicho! ¡Ay, jugando y no me deja dormir! Dice Juancito. Y dice, el perro que está ahí jugando. Y automáticamente ese pensamiento hace que él quiera seguir durmiendo. Agarra su almohada, aprieta sobre su cabeza y va a seguir durmiendo Juancito sin ningún problema. Y en la otra habitación, su hermano escucha el mismo ruido y piensa lo siguiente. ¡Ah! Entró a la casa un ladrón. Ahí ya automáticamente actúa todo su sistema, su instinto de conservación, su instinto de supervivencia. Su cerebro da la orden de inmediato, auxilio, alerta, dice estamos en peligro, lanza cantidades industriales de adrenalina a la sangre. La mayor cantidad de sangre sale de la cabeza, del tronco, va a los músculos de los brazos y las piernas, porque le está preparando a Josecito para pelear o para escapar. O sea, se activó todo un sistema primitivo de autodefensa. Todo porque él pensó que un ladrón estaba entrando en la casa. Entonces, que él no va a volver a conciliar el sueño si no se levanta, no revisa la casa y no se asegura que realmente haya entrado un ladrón. Fíjense las dos actitudes de los dos hermanos que vivieron la misma situación, escucharon el mismo ruido y pensaron en forma diferente. Uno se alteró, se estresó y el otro siguió durmiendo tranquilamente. El que se estresó se puede haber levantado, revisar todo, pero en una hora y media no va a poder volver a conciliar el sueño porque tiene que bajar todo otra vez su nivel de adrenalina que se fue a la altura de los cielos, subió su nivel. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el pensamiento, la actitud que ellos tomaron ante el mismo estímulo, la misma situación, diferentes formas de actuar, de pensar. O sea que nosotros reaccionamos acorde a lo que pensamos de los hechos y no a los hechos en sí. Y lo que pensamos de esos hechos es lo que puede hacer la diferencia entre estresarnos, cargarnos de ansiedad, hasta de angustia o de temores, o ver las cosas en forma serena. Entonces, no es la situación lo que nos altera, lo que pensamos acerca de la situación lo que nos altera. ¿Algún comentario, Palomita, con respecto a esto? Es muy interesante, especialmente en los jóvenes vemos que ya, ahora que conocemos sobre la ansiedad, bromeamos muchísimo sobre eso, ¿verdad? Y parece como que normalizamos, aceptamos, pero la mayoría no sabe lidiar con la ansiedad. Y una persona ya ansiosa sería más ya como un patrón de hábitos de pensamiento, ¿verdad? Como que se acostumbra, es un camino que se forma en su cerebro de siempre pensar de esta manera, sí. ¿Verdad? Como siempre esperar lo peor o siempre pensar negativo, sería algo así, ¿verdad? Sí, ese pensamiento negativo o esperar lo peor se le llama en psicología pensamiento catastrófico.
Entonces el pensamiento catastrófico es siempre cuando cualquier situación, es decir, esto va a empeorar o esto va a salir mal y siempre esperar lo peor. Y esto pueden hacer, o sea, esta tendencia a la ansiedad pueden hacer a causa de heridas emocionales, traumas que una persona haya vivido. Eso que hacen los traumas. Los traumas son golpes emocionales que recibimos, que puede ser en diferentes áreas, puede ser en el área de los sentimientos hacia otra persona, puede ser que alguien nos haya estafado, nos haya traicionado, nos haya mentido, algún mal que sufrimos. ¿Qué hace eso? Eso queda como vamos a decir, una herida emocional en nuestro cerebro, en el cerebro emocional, y a partir de ahí lo que hace es cambiar nuestra manera de pensar. Y lo hace en forma negativa. O sea que a partir de ahí, con respecto a ese tema, todos los pensamientos son negativos y ya esperamos lo peor y se forma el pensamiento catastrófico. Entonces, cuando sucede algo parecido a lo que nos causó el trauma, nosotros ya estamos esperando que pase algo malo. Y podría ser también que se aprenden los miedos de los padres, que los padres también siempre así, la mamá especialmente, ya que esto, ya que aquello, ¿verdad? O que cuando te enseñan la vida te alertan, no, esto por ejemplo, esto siempre sale mal, o esto cuidado con esto, porque siempre termina desastre, catástrofe, ¿verdad? Y yo creo que también por ese lado ya vimos preparados como que, de esto me hablaron, acá es cuando va a venir el desastre, ¿verdad? Acá viene la tormenta. Exacto. Entonces ya vivimos en esa ansiedad que aprendemos de los padres también. Sí, se puede aprender, el miedo se aprende. Y más las mamás tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nuestro instinto maternal nos dice protegerle a tu hijo, protegerle a tu hija, cuidarle. ¿Cómo le queremos cuidar? Siempre haciéndole tener miedo de cosas, ¿verdad? Mi hija, no te vayas ahí, no hagas esto, no bebas, no comas, nada lo tienen que hacer, no se tienen que mover nuestros hijos para que no les pase nada malo. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces le estamos enseñando a tener miedo. Después, cuando tienen miedo, les retamos, ¿qué vas a tener miedo de eso, verdad? Y recuerdo una situación, una anécdota porque el miedo se contagia. No existe nada más contagioso que las emociones, y especialmente las emociones negativas, ¿verdad? Bueno, antes de hablar del miedo, quiero decirles nomás que la ansiedad tiene como base el miedo. ¿Qué es el miedo? Miedo es esperar lo peor, esperar que algo malo suceda. El miedo es creer que ya sea en el presente o en el futuro hay una amenaza en contra de nuestras vidas, en contra de nuestros intereses, o contra de nuestra familia. Entonces, el miedo es el fundamento de la ansiedad. La ansiedad es la respuesta mental que perturba las emociones y hasta nuestro cuerpo, porque afecta la parte física también, la ansiedad. Pero ¿de dónde nace? Del miedo. Entonces, el miedo es lo que nos carga de ansiedad. Miedo al futuro, miedo a no tener dinero, miedo a la enfermedad, miedo a quedarse sola, a la soledad, miedo a la traición, miedo a la infidelidad de la pareja, miedos por todas partes. El miedo es lo que nos carga de ansiedad. Entonces, la raíz de la ansiedad es el miedo. Y el estrés, la raíz del estrés es el pensamiento que quizás nosotros no vamos a lograr lo que nos propusimos. Entonces, la diferencia entre estrés y ansiedad es que el estrés viene a causar una causa bien clara, bien definida. Por ejemplo, tengo un examen, tengo que estudiar para un examen del sábado, no tengo suficiente tiempo, o tengo que presentar una tarea, tengo que presentar un trabajo, un proyecto en el trabajo, y tengo tiempo limitado y no sé cómo hacer, etcétera. Entonces, pasa esa situación y vuelvo otra vez al estado normal, vamos a decir, todo el nivel de adrenalina de la persona. Pero la ansiedad muchas veces ni siquiera ya sabemos de dónde se originó. La ansiedad es como si fuera una compañera que está en el subconsciente, en la parte de nuestra mente que está ahí escondidita, y muchas veces me dicen mis pacientes, estoy ansiosa pero ni siquiera sé por qué. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de encontrar el por qué, de dónde nació esa ansiedad, cuál es el miedo que está escondidito en su mente y que le está provocando ansiedad. Así funciona, ¿verdad? Y como una vez más volviendo al tema de cómo se produce el estrés, la ansiedad, lo que pensamos acerca de los hechos. Entonces, una vez más, nuestros pensamientos son la base de nuestras emociones, son la base de nuestra conducta. Entonces, doctora, vos dirías que una buena forma de encontrar, ¿verdad?, esa raíz de la ansiedad sería haciéndonos muchas preguntas a nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, como dijiste, viene un examen y estoy con mucha ansiedad, me da mucho miedo, entonces me empiezo a hacer las preguntas, ok, pero ¿a qué le tengo miedo? Ok, no va a pasar, ¿verdad? Sí. Y si no paso, ¿qué es lo peor que puede pasar, verdad? Exacto. ¿Cómo sería una buena forma de
hacernos esas preguntas de cómo encontrar esa raíz. Sí, es muy interesante lo que está diciendo Palomita, porque así es. Sí, la primera habilidad de la inteligencia emocional, que es la capacidad de manejar nuestras emociones, es el autoconocimiento. O sea, que yo tengo que practicar el autoconocimiento, haciéndome esas preguntas y conociendo cómo funciona mi mente, tanto mi cerebro intelectual como mi cerebro emocional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está preocupando? Por ejemplo, un examen. Vos tenés un examen, dentro de poco lo tenés un examen, ¿verdad, Paloma? Siempre tengo exámenes. Bueno, examen. O sea, si te preocupas o te angustias o te cargas de ansiedad por un examen, entonces la pregunta que Palomita tenga que hacer es ¿por qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Por qué creo que voy a fracasar? ¿O pienso que voy a fracasar, por eso tengo miedo? ¿O qué es lo que me carga de ansiedad? Quiero sacar todos 5 y una calificación menos me va a hacer sentir mal. O mi autoestima está en mi buena calificación. O sea, ahí yo tengo que hacerme las preguntas para saber cuál es la raíz de esa ansiedad. Eso es muy fuerte porque pienso que para muchos les va a hacer tambalear incluso lo que ellos piensan sobre su valor, sobre su identidad, Sí, sobre sí, sobre el propósito de la vida misma, sí, ¿verdad? Creo que el fundamento es, otra vez, la raíz va mucho y mucho más profundo y es sacudir totalmente lo que creemos sobre nosotros mismos, sobre la vida. sí, Pero cierto. creo que hacernos esas preguntas sería muy bueno, Sí, ¿verdad? Porque en vez de estar caminando superficialmente, vamos a poder ahí eh, poder encontrar realmente el propósito de nuestras vidas y quiénes realmente somos y quién nos da valor en vez de ir arrastrando una vida que no de ansiedad, sin de saber ni por ansiedad qué. y sin propósito, ¿verdad? Sí, así mismo. Porque hay personas que su valor ponen en sus logros académicos. O sea que yo saco todos 5, entonces ahí yo me siento valioso o valiosa. O yo tengo un buen trabajo, estoy ascendiendo a mi trabajo y eso me da valor personal. Entonces, mi valor coloco en mis logros. Wow. Y si coloco mis logros, por supuesto que me va a cargar de ansiedad cuando yo tengo que probar mis logros con un examen o con un posible ascenso, ¿verdad? Y ahí es cuando, como estás diciendo, podemos ver toda nuestra estructura, nuestro fundamento, en qué nos estamos basando para saber quiénes somos. Que yo dependo de mi calificación o dependo de ese ascenso o dependo de la cantidad de dinero que gane para sentirme valiosa. Esa es la pregunta. Y podemos encontrar cosas que no nos gusten también ahí, justamente en esa búsqueda. Pero si encontramos cosas de nosotros mismos que no nos gustan, son cosas que vamos a corregir, son para corregir, no para lamentarnos ni para autocastigarnos también o sentirnos culpables, sino que es justamente para corregir y seguir adelante, cada vez con menos nivel de ansiedad. Wow. Y creo que entraría también el asunto de a quién le estamos escuchando, ¿verdad? Porque imagínate una persona se da cuenta, ok, toda mi identidad yo estoy basando en si consigo un buen trabajo, si me aumenta el salario, si es que saco buenas calificaciones, si me dan becas, ¿verdad? Pero a mí personalmente no me importaría tanto, pero a mis padres, para ellos es súper importante. Y ya no ni siquiera estoy dependiendo de mis padres financieramente, pero necesito su validación, ¿verdad? Exacto. Entonces, ok, Sí, tengo que elegir ahora a quién le escucho, el ambiente, ¿verdad? Mis amigos, qué es lo que ellos están cargando, si ellos cargan con ansiedad, qué es lo que ellos piensan sobre la vida. Otra vez, elegir, saber escuchar, sí. ¿verdad? ¿A quiénes? Exacto, es que vos voy a escuchar, ¿verdad? Y ahí es un llamado a los padres también con el tema de la sobreexigencia que ponen sobre sus hijos. Algunos padres quieren que sus hijos tengan los mismos logros que ellos o que consigan los logros que ellos no tuvieron, que cumplan los sueños que ellos no tuvieron. Y ahí es cuando les cargan con mucha presión, ¿verdad? Yo atiendo muchos jovencitos de instituciones educativas de secundaria donde los padres realmente le ponen mucha presión de que tienen que tener buenas calificaciones, excelentes calificaciones, porque él o ella solamente estudia. Entonces tiene todo el tiempo del mundo para estudiar, o sea, 24 horas tiene que estar estudiando para tener sus 5 completos. Entonces ponen mucha presión sobre los chicos y algo que realmente no sería bueno porque ellos comienzan a pensar que no van a ser aprobados o aceptados por sus padres si es que sacan menos calificaciones que esa. Esa expectativa que los padres tienen cargando sobre ellos, entonces no es positiva. ¿Qué queremos? Y ahí la pregunta, ¿qué queremos para nuestros hijos? Que estén bien, que vivan una vida plena, que sean felices o que tengan altos estándares académicos o financieros
que traiga consigo trastornos de ansiedad e inclusive trastornos depresivos también, que puede pasar. Entonces, tengamos cuidado con esas expectativas, que sean expectativas realistas. ¿A qué le llamo expectativas realistas? A que no todo lo que uno logró como padre, nuestros hijos van a lograr, porque tenemos diferentes tipos de capacidades o inteligencias. Entonces, puede ser que nuestros hijos no tengan mucha inteligencia en el área de matemática, pero sí tengan el arte, por ejemplo. Pero nosotros le insistimos que tiene que ser ingeniero como nosotros, o alguna carrera donde las matemáticas sean lo más importante. Entonces ahí es cuando le cargamos ansiedad. Ahí es cuando ponemos todo su valor en que en que nosotros la aprobemos, que nosotros estemos felices por lo que ellos van a hacer, cumpliendo nuestros sueños. Wow. Entonces, por eso, más que preocupación por el futuro, estamos encontrando que hay muchos asuntos más profundos detrás de un trastorno de ansiedad o de una ansiedad generalizada, o de vivir preocupados por algo, ¿verdad? Entonces, hasta ahora hablamos de los traumas que pueden provocar ansiedad, ¿verdad? Miedo. ¿Qué puede ser un ejemplo de trauma que provoca un trastorno de ansiedad? Las fobias, por ejemplo, a viajes. Personas que no pueden manejar, no manejan vehículos porque se asustaron alguna vez, quizás intentaron manejar, chocaron o casi chocaron, o la persona que estaba a su lado enseñándole era demasiado tensa. Cuidado, vas a chocar, levántate más. Así le asustaron todo mal. Entonces ellos tienen tanto miedo y causa tanta ansiedad la idea de volver a manejar que ya no lo hacen. O volar en avión también. Volar en avión. ¿Te acuerdas, Palomita, la primera vez que volamos en avión? Siempre el ascenso del avión, la primera etapa, el avión va creo que más de 350 kilómetros por hora a tierra, todavía cuando va a levantar el vuelo, esa es la parte más dura. Y mis hijas tenían, ¿cuántos años tenían, Paloma? 9, 10 años aproximadamente. Y las dos me miraron a mí para ver, cuando empezó a carretear en la pista del avión, me miraron las dos a mí para ver mi reacción, a ver si yo me asustaba o no, ¿verdad? Y yo no me asusté. Miraba hacia el vacío, yo estaba tranquila, bostezando. Entonces ellas se tranquilizaron al verme tranquila, porque justamente me están observando, los chicos nos están observando. Los miedos que nosotros tenemos, entonces también son miedos que aprenden. O una vez cuando nos quedamos encerrados en el ascensor, en Brasil en el Sheraton de Brasil, nos quedamos encerrados, también me miraron y estábamos con otras 3 personas encerradas en el ascensor, mis 2 hijas, yo y otras 3 personas extrañas adultas. Yo quedé así, impasible, no pasó nada, absolutamente, no estábamos encerrados en un ascensor, no. Y las 3 personas adultas empezaron a gritar. Yo permanecí tranquilita y mi hija me miraban a mí. Entonces las 3, mis niñas y yo, tranquilas, porque yo estaba tranquila. Pero los otros adultos no. Gritaban, desastre hicieron, hasta que por sus gritos parece para que... Para ellos ya era un apocalipsis zombie, ya era. Fin del mundo. No sé cuántos minutos nos quedamos encerrados en el ascensor cuando eso. Pero... fue una experiencia interesante. Entonces, doctora, vos dirías que una de las formas de enseñar también lo opuesto a la ansiedad, ¿verdad? Sería con el ejemplo. El ejemplo, exactamente. Teniendo en cuenta de que se contagian las emociones, especialmente las emociones negativas. El miedo es una de las emociones que más se contagia. Simpático en la universidad, por ejemplo, si tenemos un examen y todos los compañeros están tranquilos, uno está súper tranquilo, siéntelo, ¿para qué voy a repasar? No, sí, nomás, ¿verdad? Pero si vos ves todo estudiando y abriendo sus cuadernos aquí, haciéndose preguntas, vos decís, hay algo que yo no estudié, hay algo que yo no vi, este examen va a ser difícil, me parece, ¿verdad? Entonces, como el ambiente, el ejemplo, moldea también cómo nosotros nos enfrentamos a los desafíos, ¿verdad? Sí, exactamente. Como les digo, se contagia, las emociones se contagian. Y recuerdo una experiencia, era una experiencia espiritual que tuvo una amiga mía, que estaba viendo el noticiero, y muchas veces las noticias son muy negativas. Bueno, ella tiene sus hijos, está en la universidad, trabajando, o sea, en la calle, como chico de 20 años para arriba, y estaba viendo el noticiero, y en el noticiero una noticia que vio era nuevas formas de asalto. O sea, y ella me dijo, se asustó, mis hijos tienen que saber esto, nuevas formas de asalto. ¡Wow! Entonces tomó su celular y iba a escribir en el grupo de la familia avisándole, hijos, tengan cuidado porque hay esta nueva forma de asalto según la noticia.
Cuando tomó su celular, el Espíritu Santo, Dios mismo le habló y le dijo, no le vas, te prohíbo que le hables a tus hijos de la hora del mal, le dijo. Hablales de mi protección, le dijo. Y Dios le paró a ella de hacer eso. ¿Por qué? Porque ella lo que iba a hacer era contagiarle su propio miedo a sus hijos. Y sus hijos ya iban a tener temor también. Cuando ella me contó esto, yo me replanteé que yo le suelo decir, por ejemplo, a Paloma cuando va a salir con el auto. Antes decía, Paloma, ten cuidado, tal cosa. Cuando vas a cruzar la avenida, si vas a estacionar de noche, que sea donde hay luz. Tal cosa. ¿Qué otra cosa más, Palomita? Antes te decía. Todo. Y después, cuando Dios le habló a mi amiga, dije yo, ups, eso es para mí también. Tengo que dejar. Paloma ya sabe todo lo que tiene que saber acerca de cuidarse en la calle. Lo que yo tengo que decirle nomás, hija, yo te bendigo, te vas bajo la protección de Dios. Y ya está. No tirarle todo un fardo de miedos y creyendo que el miedo va a hacer que se cuiden más. Muchas veces al revés. El miedo justamente lo que hace es desestabilizar y hacer que uno actúe justamente de una forma irracional. Wow. Y yo tengo una duda. Se me vino una idea también de cómo suele venir la ansiedad y que es el miedo al futuro. Y algo que yo vi mucho es personas que no necesariamente pasaron por traumas así de miren, esto malo puede pasar en la vida porque me pasó esto a mí. Y se quedan con ese miedo de que pasen cosas peores. Sino que personas que vieron conocidos, familiares, amigos o escucharon historias, ¿verdad? De personas que les pasaron cosas trágicas o tuvieron pérdidas o divisiones en la familia, etcétera, cosas malas que les pasan. Entonces ellos se quedan con el miedo de esto es una posibilidad. Sí. Entonces, de alguna forma no saben soltar eso y se va a volver una bola de nieve, Sí. un miedo hacia el futuro porque como que se les abre ese abanico de posibilidades que podría ocurrir. Sí. Porque capaz antes vivían muy tranquilos, como que eso no me va a pasar a mí. Y de repente a alguien cercano les pasa, es como que, esto es real, esto puede pasar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo lidiar con ese miedo al futuro, a las posibilidades? Porque sabemos que en la vida pasan muchas cosas, ¿verdad? Y nadie está exento de vivir una vida que van a tener muchas ocurrencias, muchas situaciones diferentes, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo lidiar con esa realidad? Con el miedo al futuro. Con el miedo al futuro, con la posibilidad de que, bueno, pueden pasar cosas malas, pero que no te controle el miedo, ¿verdad? Sí, claro. Todos siempre tenemos diferentes niveles de miedo. El problema del miedo es cuando nosotros le damos lugar a nuestra mente y se convierte ya en ansiedad, y se convierte en un sistema de vida. Y algo que ya no nos deja hacer las cosas que tenemos que hacer. O ser la persona que Dios nos llamó a ser también, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo, el miedo al futuro. ¿Cómo responder el miedo al futuro? Primero, hay situaciones de las cuales nosotros no podemos hacer cargo. Vamos a decirlo hablando mal y rápido. Están mis asuntos, están los asuntos de los demás y están los asuntos de Dios. Yo tengo que ocuparme de mis asuntos. ¿Qué significa? Yo tengo que hacer las cosas que yo sé que tengo que hacer. Por ejemplo, si yo en vez de preocuparme por el futuro económico, puedo seguir estudiando y preparándome para estar más preparada, para ganar más dinero para el futuro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando con mi presente. Eso me corresponde a mí. Es un asunto mío. Yo me preparo para el futuro. O yo ahorro una porción de mi salario, de mi dinero para el futuro. Entonces, como ejemplo, tomando lo económico, ¿verdad? Entonces, hago mi parte. Me ocupo de mis asuntos. Ahora, y entonces ahí yo estoy ya quitando de mí la ansiedad de decir, bueno, hasta cierto punto estoy preparada. Ahora, y después están los asuntos de los demás. Muchas veces gastamos mucha energía emocional en asuntos que no nos corresponden. Nos convertimos, lo que yo llamo la personalidad del Salvador. O sea, nos ocupamos de los asuntos de los demás y nos cargamos de ansiedad por los asuntos de los demás. Cosa que los demás tienen que decidir. Nosotros tratamos de presionarle para que ellos decidan. Queremos que la gente cambie, queremos que los demás hagan lo que nosotros creemos que deberían hacer y nos cargamos de ansiedad por eso y no nos corresponde. Entonces, vivamos nuestra vida pensando en cómo podemos mejorar nuestro presente para prepararnos para el futuro. Después están los asuntos de Dios. Los asuntos de Dios son esos asuntos que nosotros no podemos ya controlar, pues están fuera de nuestro control.
lo que va a pasar o donde yo voy a estar aquí a 5 años, aquí a un año, está en las manos de Dios, no está en mis manos. Y ahí es donde la fe, la confianza en Dios prima en forma muy importante. Porque ahí es cuando yo tengo que poner mi vida y la vida de mis seres queridos y todo mi entorno, poner en las manos de Dios y confiar en Él. Entonces hay una promesa que dice, Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vuelve a repetir varias veces. Dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa es una promesa. Y ahí es cuando usamos nuestra fe, usamos ese recurso espiritual que tenemos para mirar al futuro con esperanza. Wow. Primeramente quiero recordarles que pueden mandar sus mensajes al 0994-674-000 y nos saluda nuestro conductor del Bolt que nos trajo hoy a la radio y él nos dice que como cristiano él supera sus miedos en oración a Jesucristo, ¿verdad? Que le va guiando, enseñando cómo avanzar en la vida. Le mandamos saludos. ¡Saludos! Y también lo que estamos hablando me recuerda mucho a algo que, como dijiste, Dios dice en el Antiguo Testamento que Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a desamparar. Y también, que como vamos a seguir también conversando, vamos a mencionar más sobre esto, la oración, ¿verdad? No solamente entregarle nuestras emociones a Dios, entregarle nuestros miedos, sino que también orar sobre las situaciones, interceder, pedirle por las situaciones, ¿verdad? Que se haga su voluntad, que sabemos que la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Sí. Y que Él utiliza todo para nuestros bien y para sus propósitos. Y Jesús, cuando estaba enseñando sobre la oración, dice, así que yo digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará las cosas buenas? Sí. ¿Verdad? Y a mí realmente me confrontó mucho este pasaje leyendo esta semana. También soy profesora de educación cristiana y justamente estuvimos hablando de este tema con los alumnos. Como si dice que si le pedimos a Dios cosas buenas, Él nos va a dar cosas buenas, ¿verdad? Que Dios no es el que da cosas malas, ¿verdad? Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos que, así como nos enseñó también el Padre Nuestro, que venga su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? No solamente confiar en Dios y ya está, sino que Jesús nos dijo, pidan, oren, busquen, llamen a la puerta, ¿verdad? Ustedes tienen que traer el cielo a la tierra. No es que ustedes esperan que Dios traiga más el cielo y que de alguna forma pasen las cosas, sino que intercedan. Y después cuando cuenta la parábola de la viuda insistente y el juez injusto, dice que clama día y noche. No es que está ella la viuda esperando que Dios cambie el corazón del juez, no. Dice que ella se iba y le insistía y no le dejaba vivir en paz hasta que le hizo justicia a su caso, ¿verdad? Entonces, eso también es un punto muy interesante, que en las situaciones dice que nuestro rol es en oración pedirle a Dios que haga justicia, que nos responda y que nos dé esas cosas buenas que le estamos pidiendo y su voluntad, y que a ella podemos confiar, esperar y que Él va a hacer, que Él va a cumplir y que Él es un Padre bueno que da cosas buenas, ¿verdad? Sí, sí. A veces pedimos unas cuantas veces y después como nos recibimos rápido, decimos, ay no, Dios no me da luego, no le voy a pedir más, ¿verdad? Nos pichamos. ¿Verdad? A veces me dicen eso. No, yo ya le pedí a Dios y no me dio. Digo, tenés que pedir hasta recibir, porque la palabra de Dios es firme. Él dice, el que pide va a recibir. Aquel que golpea la puerta se le va a abrir. O sea, ¿qué significa? Habla de perseverancia. Habla de, como dice ahí, ¿verdad? Clamar día y noche. O sea, hincharle a Dios, no dejarle merendar tranquilo, no dejarle dormir la siesta, no día y noche, cuando dice voy a descansar ya. No, papito, decirle, papito del cielo, acá estoy con mi petición. Entonces Dios dice, le voy a dar para que deje de hinchar. Y hablando de la viuda y el juez injusto, eso está en Lucas capítulo 18, el pasaje del cual Paloma se refirió. Habla de una viuda que pide insistentemente que le haga justicia a un juez injusto. Jesús mismo contó esta parábola y dice después, el juez injusto tan hincha pelota era esta viuda, tan hincha pelota, que Él le dio para que deje de hincharle, deje de molestarle.
Entonces el juez sacaba su auto a la mañana y ella ya estaba en la vereda. Le decía, juez, mi caso, le decía, otra vez a viuda. Y después el bol ya le estaba esperando ya a ella, se iba volando, llegaba antes el juez al Palacio de Justicia, ya estaba otra vez en la escalera esperando, le dice, juez, mi caso. Entonces hacía todo lo posible para que el juez le haga caso. Conseguía el número del juez, consiguió con el secretario, porque hizo alfajorcito y le llevó al secretario el alfajorcito a cambio del favor. Dame el número, por favor, yo no le voy a hinchar mucho. Le hinchó mucho. El juez tuvo que bloquearlo otra vez. Pero estaba tan harto este juez de ella, que dice que aunque él no era un hombre justo, no era un juez justo, porque esta viuda me es molesta, así dice en la Biblia, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y acá Jesús hace una diferencia entre el juez injusto y nuestro Padre, que es el juez justo, nuestro Dios. Y hace también diferencia entre lo que era una viuda en esa época, una viuda y nosotros. Y la diferencia es la siguiente. La viuda, en el contexto del Nuevo Testamento, donde Jesús se refería, era la persona más vulnerable socialmente. Porque las mujeres no tenían profesiones en ese tiempo, dependía absolutamente de su marido. El marido moría, ella se quedaba totalmente indefensa económicamente, financieramente. Y si tenía hijos chicos, entonces era mucho más pesada la carga. Entonces, era la persona justamente más vulnerable. Y Jesús usa ese ejemplo para hacer el contraste. Y después Jesús dice, si esta viuda logró justicia con un juez injusto, ¿cuánto más ustedes que son escogidos de Dios? ¿Acaso el juez justo, el Señor de toda la tierra, no le va a hacer justicia que a la vez de su Padre Celestial? Entonces es grande la diferencia. No somos viudas desamparadas y a quien le estamos pidiendo justicia no es un juez injusto. Justamente, imagínense que nuestro papá lo sea el juez. Ese es Dios. Y nosotros somos sus escogidos. Nosotros somos sus hijitos, sus hijitas amados. Por supuesto que nos va a hacer justicia. Por supuesto que va a escuchar nuestras oraciones. Y la oración es una forma muy importante para poder tener paz. Por eso dice, justamente les quiero leer lo que dice también en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, capítulo 4, del 6 al 7, dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí están las 3 características de una oración eficaz. Dice, por nada estés afanoso, o sea, no te cargues de ansiedad. Tenés esa tranquilidad en tu corazón. Pedí con tranquilidad. No te vayas a desesperar. O sea, nuestra actitud interna al pedirle a Dios no tiene que ser de desesperación, sino de paciencia. Y dice, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Entonces pidan, insistan hasta conseguir. Con acción de gracia, la acción de gracia es fe. O sea, pidan con fe, creyendo que Dios les está escuchando. Suelen decir también que el agradecimiento de corazón alegre, agradecido, es también medicina para la ansiedad. Exacto. Que una persona que ya está contenta por lo que tiene, está satisfecha y que recuerda todo lo bueno que ya tiene, todo lo bueno que ya ocurrió, es una forma de luchar contra la ansiedad, especialmente contra el futuro, o sea, el miedo al futuro, ¿verdad? Sí. Miren, por eso también Dios le hacía recordar todo el tiempo a los israelitas. Miren todos los milagros que yo hice al sacarles de Egipto cuando eran esclavos. Recuerden, y ellos les hacía recordar. 100 años después, ellos seguían recordando anualmente. Recuerden todo lo que ya hice. Entonces así ellos luchaban contra ese miedo, porque ellos cuando les siguieron los egipcios, después cuando tenían que luchar para conquistar la tierra prometida, vamos a rendirnos, no, estos nos van a matar, estos van a aniquilarnos, y Dios les decía, recuerden de dónde yo les saqué, recuerden todos los milagros que ya hice, miren quién está a favor de ustedes, miren quién es el que va a hacer todo, ustedes simplemente tienen que decir sí y avanzar confiando en mí. Entonces miren atrás, miren lo bueno, miren cómo yo siempre estuve ahí, miren cómo siempre les ayudé, miren cómo siguen en pie, ¿verdad? Entonces, y agradezcan, celebren. Dios les obligaba a los israelitas a celebrar, a hacer festejos, ¿verdad? A estar alegres, a festejar lo que Dios hizo en el pasado, para poder confiar en el futuro. Entonces creo que esa parte de estar siempre dando gracias a Dios es por fe al futuro, recordando lo que Él hizo en el pasado. Y si vos personalmente no tenés todavía una historia con Dios, ¿verdad? Vos seguís en pie. Vos tenés vida todavía. Significa que todavía tenés propósito. Significa que Dios te cuidó, Dios te guardó y que
también todas las historias en la Biblia fueron escritas para que vos algún día puedas leer, si podés empezar hoy, y puedas ver todo esto Dios hizo por sus hijos, y vos ahora sos su hijo también, y todo esto Él puede hacer también por vos. Sí. Resumiendo lo que dijo Palomita, la mejor manera de no tener ese temor al futuro, de cargarnos hacia por el futuro, es mirar y pensar y agradecerle a Dios por todo lo que ya hizo en el pasado. Mirar atrás nunca para lamentarnos por nuestras metidas de pata, sino viendo lo que Dios hizo y agradecerle y mirar al futuro con esperanza. Porque si Dios me ayudó ayer, me va a ayudar mañana. Si Dios me está ayudando hoy, ¿por qué creo que mañana me va a desamparar? Entonces, hasta aquí me ayudó el Señor y me va a seguir ayudando. Y también lo otro, tener expectativas acerca del futuro, expectativa positiva. No, la famosa frase, todo pasado fue mejor. Todo pasado fue mejor. Eso no es cierto. Para la Biblia, lo mejor está por llegar. Wow. Lo mejor, como dice la música de BTS, ¿verdad? Lo mejor. La música de BTS, hay una canción que dice, lo mejor está por llegar. Los mejores momentos están por llegar. Los mejores momentos, y claro. Mamá, por favor, vos tenés tatuado eso en tu brazo. Te pido que me cites bien la frase. Porque no puede ser que me cites mal esa frase. Los mejores momentos están por llegar, ¿verdad? Eso es muy interesante porque yo siento que entre los jóvenes escuchan muchas canciones que glorifican la nostalgia. Te extraño, recuerdo cuando tal cosa, Exacto. recuerdo tal cosa. Es como que estamos tan acostumbrados a eso que vivimos así, siempre recordando. Incluso cuando estamos viviendo en el presente ya estamos como, voy a extrañar esto. Y eso fue algo que a mí me costó soltar, ¿verdad? Porque yo, hubo temporadas donde yo estaba tan feliz, decía, yo algún día voy a extrañar esto, nunca voy a volver a encontrar un grupo de amigos así, un tiempo de mi vida que puedo disfrutar tanto. Y me acuerdo que cuando yo era adolescente y le conté esto a mamá, ¿verdad? Yo le dije, yo siento que cuando yo termine el colegio, termine mi mejor temporada, se acabó, no voy a tener más posibilidades para hacer todo esto que yo amo hacer, para conocer personas así. Ella me dijo, cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, ahí vas a estar siempre plena, te vas a sentir contenta. Y yo dije, bueno, por fe recibí, dije, ok, si vos decís, ¿verdad? Si vos experimentaste. Sí, mamá dice. Sí, y para aclarar, mi mamá es la doctora que está acá conmigo. Entonces, recibí por fe y fue así tal cual, ¿verdad? En el momento a veces no se siente porque hay temporadas de repente de, simbólicamente hablando de invierno, ¿verdad? Donde parece que hay una espera, como parece como que perdimos algo. Pero después tenemos que creer, va a volver la primavera, va a volver el verano. Y tal cual, Dios vuelve a abrir las puertas, ¿verdad? Y volvemos a disfrutar. Y cuando buscamos, que también está, que Jesús dijo en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 6, Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Entonces, cuando está hablando de no preocuparnos por las necesidades básicas de la vida, dice, sus padres ven lo que necesitan. Ustedes no se preocupen, ustedes son más importantes que las aves que Él alimenta, más importantes que las flores que Él viste, ¿verdad? Entonces dice, busquen primeramente el reino de Dios. Y yo creo que esa es la clave para vivir en el centro de la voluntad de Dios. Si nuestra prioridad es servirle a Dios, conocerle a Él, ¿verdad? De alguna forma, ni siquiera vamos capaz de darnos cuenta y vamos a terminar otra vez en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahí vamos a poder ser plenos, vamos a estar satisfechos, vamos a poder estar contentos. Y cada vez que repetimos eso, caminar por fe, ahí volvemos a mirar hacia atrás y decimos, Dios fue fiel, Dios siempre va a ser fiel. Sí, así mismo. Exacto. Entonces, usar nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ser práctica. Tenemos que buscar el resultado inmediato de nuestra fe. O sea, la fe no es algo místico. No es yo creo en Dios, pero no pedirle. ¿Cómo se nota nuestra fe? Cuando somos pedigüeños con Él. Y cuando esperamos y creemos que Él ya nos está dando eso que pedimos. Y en la Biblia, en el libro de Isaías, dice también, antes que vos hables, yo ya respondí. Cuando aún vos estás clamando a mí, yo ya tuve la respuesta antes de la fundación del mundo. Wow. Entonces, la respuesta ya está, en forma providente. Dios ya proveyó todas las circunstancias para que nosotros recibamos la respuesta a algo que ni siquiera todavía pedimos, pero que Él sabe que vamos a pedir. Mañana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, confiemos en eso. Confiemos. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Así como les dije, hay cosas que están en nuestras manos, que son nuestros asuntos. Hay cosas que son asuntos de otras personas y están los asuntos de Dios. Nuestros asuntos son prepararnos, ¿verdad? Servir, ayudar, estudiar, trabajar,
disfrutar de la vida, ¿verdad? Esa es nuestra parte. La parte de otras personas que no nos corresponden, no nos hagamos responsables. O sea, no tenemos que vivir para hacer todo lo que otras personas deberían hacer. Y también para intentar cambiarles, Ni ¿verdad? menos todavía intentar cambiarle a otras personas. Pensar que es nuestra responsabilidad enseñarles, ¿verdad? No, transformarles y que de alguna forma manipular las situaciones para que ellos puedan cambiar, aprender. Es como que es imposible, que es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad. El cambio siempre es responsabilidad personal. Nunca nadie logró que otra persona cambie. La persona va a cambiar cuando ella decida cambiar. Puede ser tocando fondo o de repente entender el propósito de su vida, etcétera. Entonces, y lo otro, los asuntos de Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestro presente está en nuestras manos. Preparémonos para el futuro trabajando, estudiando para nuestro presente, en nuestro presente. Pero el resto está en las manos de Dios. Y esperar lo mejor. Lo mejor está por llegar. En todos los sentidos. Lo mejor está por llegar. No tener esa actitud de, ay, yo ya soy lo viejo, yo ya no puedo, yo ya tengo edad, no se limiten. Porque eso le va a cargar de miedo, le va a cargar de ansiedad, ¿verdad? No puedo, él no puedo. Con Dios siempre podemos, ¿verdad? Y tengo dos ideas que se me vinieron ahora. Una de ellas es que algo que yo suelo escuchar es que la gente dice, yo ya estoy agradecido con Dios, porque me dio una buena vida, tengo una buena familia, tengo la posibilidad de estudiar, ¿para qué le voy a pedir más? Hay personas que están pasando peor, yo no puedo ser mal agradecido, no puedo hincharle a Dios, ¿para qué le voy a pesadear? Va a significar que yo soy un mal agradecido. Si yo le pido más, no estoy teniendo una mala actitud, ¿verdad? Entonces, yo me cargo con mis preocupaciones, no le voy a molestar a Dios, ¿verdad? Porque Dios ya me dio todo lo que yo necesito, Dios ya fue bueno conmigo, ¿verdad? Y no, lo que vos estás haciendo es ser desobediente a Dios, porque Dios te dice, por favor, pídanme, ¿verdad? Pídanme, yo quiero que pidan. Jesús dijo, llamen a la puerta, busquen, ¿verdad? Sí. Insistan. Entonces, y como dice también la doctora, vayan más allá, ¿verdad? Pídanle en abundancia a Dios, pídanle más allá de lo que su mente capaz incluso va a pensar que es posible. Claro. O sea, sueñen en grande, ¿verdad? No, si Dios quiere, Dios dice la palabra que tenemos abundancias de riquezas en Cristo Jesús. Y eso no está hablando solamente de dinero, sino que Él tiene, como yo le enseño a mis alumnitos chiquititos, existen en el cielo depósitos que tienen nuestro nombre y apellido. Es cada uno de nosotros. Dios tiene un depósito para nosotros. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Ahí están todos los deseos de nuestros corazones que Él puso en nosotros. Y dice, pero está llaveado. ¿O no? ¿Qué vamos a hacer? Jesús dijo, solamente pueden desllavear si es que piden. No va a ser cuando sea la voluntad de Dios nomás, ¿verdad? Si es que Él cuando Dios quiera, si Él quiere, ¿verdad? Si se da. No. Jesús dijo, pidan, insistan y confíen. Entonces, hay tanto que nos quiere dar, amistades, recursos, posibilidades, oportunidades, salud, ¿verdad? Tantas cosas que Él nos quiere dar, pero dice, bueno, ¿quieres llavear esto? Acá está la llave. Pedí y creé, ¿verdad? Sí. Y también con el tema del miedo al futuro fue algo con lo que yo luché bastante y puedo decir que lo peor pasó, ¿verdad? El peor miedo pasó. Quiero creer de que estoy mejorando, gracias a Dios, pero algo que el año pasado me pasó fue o sea, me agarró bastante eso porque estoy terminando mi carrera, entonces estaba pensando qué voy a hacer en mi vida, qué realmente siento que es mi propósito, a dónde quiero ir, todas esas preguntas, ¿verdad? Y sentirme capaz un poco incómoda en donde yo estaba en ese momento, ¿verdad? De si realmente estoy donde debería estar, en todos los sentidos. Y me llené de tanta ansiedad que yo me di cuenta de que venía de la desconfianza en Dios y desconfianza también de que Él podría cumplir esos sueños. Y hubo un momento donde una mujer que tiene un don profético me habló. Ella no me conocía, todo lo que ella sabía de mí era mi nombre. Y me dijo, me leyó un proverbio de la Biblia donde dice que los planes de los hombres son unos, pero que Dios es el que endereza sus caminos. Y me dijo, lo que yo siento con este pasaje bíblico para vos es que los planes que Dios tiene para tu vida son mejores de lo que vos pensás. Me dijo, Dios te anima a volver a soñar y a soñar con Él. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Entonces me abrió los ojos, era como que, ¿cómo supiste, verdad? Y me dio tanta paz. Hasta ahora es como algo que yo vuelvo y recuerdo, digo,
ese es nuestro Dios, ¿verdad? Nos invita a soñar, nos invita a confiar, soñar en grande y pedir en grande, ¿verdad? Hablarle sobre nuestros sueños, hablar de esas cosas que parecen imposibles. Y también tuve un momento de vuelta a inicios de año en enero, donde yo de vuelta me estaba cargando con todo ese miedo a futuro, porque las mujeres por lo menos somos así. Empezamos a llorar por un tema y terminamos llorando por 10 diferentes temas que no podemos controlar. Entonces estaba en uno de esos episodios, estaba llorando por 3.000 temas diferentes que yo no podía controlar y que no era de vuelta mi responsabilidad, como estábamos diciendo, ¿verdad? Máximo uno era mi responsabilidad y tenía que hacer cosas más básicas, sencillas, ¿verdad? Pero bueno, así somos. Está en un momento así, tan en una crisis emocional, y el Espíritu Santo me habla y me dice, salí a caminar, ¿verdad? Y yo, bueno, salgo a caminar, camino. Y eso es algo muy importante también, que hay cosas prácticas que podemos hacer para ayudarnos con nuestra ansiedad, con la ansiedad, no nuestra ansiedad, con la ansiedad. Con la ansiedad. A lidiar con la ansiedad, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que muchas personas empiezan a comer mejor, tomar agua, ¿verdad? Salir a caminar, hacer deportes, ¿verdad? Sí. Entonces yo salí a caminar, caminé 1 hora, me ayudó. Y ahí me vuelve a hablar el Espíritu Santo y me dice, ahora quiero que veas un video de tal canal de YouTube. Que era un canal que yo solía escuchar antes, que se llama De la Fe Testimonies, que son testimonios de personas, su historia con Jesús, ¿verdad? Suelen durar 1 a 2 horas esos videos. Y yo, ok, hace mucho no escucho ningún video de ese canal, ok, voy a escuchar. Entonces abro uno, era, no sé, 1 hora y media, la historia de una mujer, de cómo ella creció metida con, o sea, el lado de su familia de su mamá estaba metida en la santería, que es lo que yo sé es que es una mezcla entre catolicismo y brujería, sí. Con lo cual no debería ser, claramente la Biblia dice que no está bien hacer eso, pero lo que él hacía era, por ejemplo, que estos sacerdotes que practicaban brujería le leían el futuro, que obviamente ella estaba siendo obligada a participar de eso porque tenía 10, 12 años, y dice que todo lo que le leían en su futuro era catástrofe, era oscuridad, y ella se creció con eso, ¿verdad? Esto es lo que me espera. Estas personas me dijeron esto, ¿verdad? Entonces, acortando la historia, después de que ella le dio su vida a Jesús y ella siguió caminando en ese propósito que Dios le dio, ella empezó a vivir esos sueños que Dios puso para su vida y vivió una vida de plenitud, se casó, fue feliz. Y al terminar el video, yo ya me había tranquilizado un poco, para de llorar. Ella dice, y ahora tengo un mensaje para todos los cristianos, dijo. Dejen de creer las mentiras de Satanás de que todo su futuro es catástrofe y oscuridad. Y leyó Jeremías 29:11, donde dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿verdad? Planes para bien o para mal. Sí, dice, yo tengo para usted un futuro brillante, para darle esperanza y un futuro brillante. Exactamente. Esa traducción me encanta. Y yo cuando estaba escuchando eso, ya estaba tiesa. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Dije, Dios, vos una vez más me viste llorando a mi pesa, una vez más me escuchaste, preocupándome por cosas que no podía controlar, y una vez más diciéndome, mi hija, yo tengo tu futuro en mis manos, ¿verdad? Confía en mí, seguí orando, seguí caminando por fe, ¿verdad? Seguí en el centro de mi voluntad, y dijo, ¿verdad? Dios tiene esos planes para ustedes, y me sentí tan agradecida con Dios y con ella que le busqué en Instagram, le escribí, le conté lo que pasó, le agradecí y me dijo, sí, hermana, me dijo, seguí creyendo para los planes que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Y fue una experiencia interesante en inicios de este año. Sí, qué interesante, Palomita. Sí, ese versículo que se refirió Paloma, Jeremías 29:11, pueden buscar ustedes en la Biblia después, dice, yo sé, el Señor está hablando, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, para darle esperanza y un futuro brillante. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces creamos eso. Y si ustedes escucharon que Palomita decía, Dios me habló, el Espíritu Santo me habló, de repente yo digo, Dios me habló. Cuando comenzamos a tener una relación con Dios, una relación cercana con Dios por medio de Jesús, nuestro Salvador, el Espíritu Santo comienza a hablarnos. Nos habla por medio de la Biblia, nos habla directamente, como cualquier persona que está con nosotros. Ustedes pueden tener lo mismo que Paloma tiene o que yo tengo. Es para todos. No es que nosotros seamos favoritas de Dios, ¿verdad? El llamado de Dios para todos. Que tengamos una relación cercana con Él. Podemos entonces recibir dirección de Él. Podemos escuchar su voz. Y podemos disfrutar por sobre todo de la presencia de Dios. Todos tenemos ese privilegio. Entonces lo que tienen que hacer es acercarse a Él por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Conocerla a Él por medio de la palabra. Tenemos muchos recursos ahora. Hay apps de la Biblia que se pueden bajar.
tener en tu celular, puedes tener tu Biblia y a partir de ahí entonces empezar a pedirle, a hablar con Él y a pedirle también que Él se revele a tu vida y que te quite esa ansiedad que estás teniendo, esa preocupación que estás teniendo. Orar significa pedir y Él va a responder. Pero oren hasta recibir respuesta, no se desanimen por el camino, no se desanimen. El desánimo que hace nos deja en el trayecto, no nos hace llegar a la meta. Y sabes que me recuerdo, cuando yo estuve enferma hace 25 años con cáncer, el diagnóstico iba de mal en peor. Después yo le pedí a Dios, desde el día 1 que supe el diagnóstico de la enfermedad, le pedí ayuda a Dios. Le pedí. Y empeoraba en vez de mejorar. Empeoraba. Después ya había metástasis en el pulmón, ¿verdad? Después ya tenían que hacerme una esterectomía total y entrar urgente en quimioterapia. Todo eso empeorando a medida que pedía. Pero tanto quise vivir y Dios puso en mí una confianza tan grande en Él que yo seguí pidiendo a pesar de que iba a ir a la cuadro, ¿verdad? Todo estaba mal. Todo indicaba que Dios no estaba escuchando mi oración. Y la mañana que un día antes de la operación, de la que tenían que hacerme la esterectomía total, amanecí sana. Cuando fui al ecografista para que me haga la ecografía preoperatoria, ya no estaba nada, no estaba el cáncer, no estaba el tumor. Dios escuchó, a pesar de que parecía que no estaba escuchando. Parecía que ya mi futuro era de muerte, o mínimo, no poder tener ya hijos. Si sucedía eso, Palomita no iba a estar hoy aquí, ¿verdad? Pero Dios tenía otros planes. Él tenía planes de bien para darme esperanza y un futuro brillante. Y Dios respondió, Dios sigue respondiendo y todos seguimos esperando de que el futuro sea cada vez mejor, porque lo mejor está por llegar. Los mejores momentos están por llegar, según dice BTS en su canción. Palomita, ¿querés decir unas palabras para despedirte? Nada, este es un tema muy, muy interesante, muy necesario. Yo creo que, como dijimos al inicio, para muchas personas el tener que lidiar con la ansiedad va a significar lidiar también con quiénes ellos son, con qué creen en la vida, ¿verdad? Y qué voces escuchan. Entonces, de vuelta, yo les diría, su fundamento, la palabra de Dios. Ahí está, en quién pueden confiar, quiénes ustedes son en los ojos de Dios y quién cuida de ustedes, ¿verdad? Esas serían mis últimas palabras de despedida. Por hoy nos estamos despidiendo. Gracias por estar con nosotras en esta siesta. Vamos a volver a estar con ustedes el próximo sábado a la misma hora, por el mismo canal, a las 13 horas, de 13 a 14 horas, acá por Radio 1000. Y pueden seguirme por mis redes sociales, pueden buscarme en Instagram, en TikTok, en Facebook. Estoy como la doctora Yamilia Aguada. Búsquenme ahí y también pueden sugerirme qué temas ustedes quieren que yo hable acá con Paloma el próximo sábado. Que Dios les bendiga tantísimo, sean felices, disfruten de este hermoso sábado, hermoso fin de semana y que la próxima semana reciban lo que están esperando. Bye.